entonces aquí tengo esta cosa de acá, ¿ya? Entonces nos dicen esto, dicen sea f una función Lipschitz continua en AB. ¿Ustedes han escuchado alguna vez lo que es una función Lipschitz? ¿Lo han visto en clase? ¿No? Algunos profes lo ven, algunos profes nunca lo mencionan, pero esa cosa después se hace importante por ejemplo, en Edo. En Edo se ve harto la función de Lipschitz y cosas así. De hecho, toda función Lipschitz es continua, pero yo aquí les puse continua por si acaso, por si no sabían lo que es una función Lipschitz. Ya, pero les digo, una función Lipschitz es la función que cumple lo que vemos acá. Cumple que, déjenme sacar esto de acá, cumple que existe un k mayor que 0, tal que para todo x en AB, f de x menos f de y es menor o igual que k por x menos y. ¿Ya? O sea, ustedes lo pueden pensar de otra manera, como si ustedes dividen acá por x menos y, a ambos lados. Les queda algo así como que la pendiente entre dos puntos es siempre acotada. ¿Ya? Eso es como lo que está diciendo esta cosa, es el Lipschitz. No es muy importante como que es lo teórico de ser Lipschitz en este momento. Ahora importa más que la demostración que vamos a hacer ya. Pero básicamente es eso. Entonces me dicen que tengo una función Lipschitz y me piden demostrar lo siguiente. Me piden demostrar que para toda partición, en el conjunto de particiones de A y B, la sumatoria de S de F menos P por S, ya excepto la suma superior y las sumas inferiores, son menores o iguales que el K por la norma de la partición por el P menos K. ¿Ya? Qué bueno, Diego Alonso. Sí, no es iluminado. Ya. Entonces vamos a hacer esta cosa. ¿Entienden el problema más o menos? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Digo, no es lo que hay que hacer, pero ¿entienden cuál es el problema? No entendí. Ya, no entendí. Perfecto. Digo, no, qué malo que no he entendido, pero ya, mira, pero pesquen, porfa. Tengo f una función Lipschitz continua, o sea, una función que me cumple esto, que cumple que existe un k mayor que 0, tal que para todo x y en el intervalo AB abierto, f de x menos f de y es menor o igual que k por x menos y. ¿Ya? Esa es la función. Lo que tengo que demostrar es que para toda partición, si yo calculo una suma superior con esa partición y le resto la suma inferior con esa partición, ese valor va a estar agotado por k, por el módulo de la partición, por b menos a. O sea, el k que viene del Lipschitz, el módulo que viene por la partición, y el b menos a. ¿Ya? ¿Ahora sí queda más claro? ¿O dónde no queda claro? Sí, sí, no, no. Me preocupa que digan que no digan nada porque es como que no. Sí, es como raro. Esas S, ¿vieron las S, pues, no? Sí, sí, son sumatorias. No, es la suma. Ah, ustedes vieron esa tontera del esto, ¿no? Ya es casi es lo mismo, es la integral de una función escalonada, es como la suma, es como la suma. De hecho aprovechemos de repasarlo, ¿ya? Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Mira, de hecho, les voy a escribir la definición, ¿ya? El S de FP es la sumatoria del I igual 1 hasta N del MIF por XI menos XI menos 1. ¿Vieron eso, no? Eso debe ser conocido. Ah, ya, perfecto. Entonces teníamos un problema notacional, ¿cachai? O sea, al final entendíamos todo lo que estaba pasando. ¿Ya? Y entonces, ya, y de manera análoga, el S chica FDP es la sumatoria de I igual 1 hasta N de MI F por XI menos XI menos 1. ¿Ya? Entonces, a ustedes les pasaron el MI y el M chica I, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál parece una N? Sí, ¿ya? M mayor, ya. Entonces ya estábamos más o menos en la misma página, sabemos que esto es el supremo de cada intervalo, esto es el ínfimo de cada intervalo. Entonces ya estamos, no estamos tan perdidos, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué es eso? M y M. M es el supremo del intervalo. Mira, si yo tengo acá, voy a usar esta línea recta, por fin voy a usarla. Mi función, ¿cierto? Y tengo mi partición. No, tengo mi partición ya, A, B, y tengo mi función acá, tengo mi intervalo iésimo, ¿cierto? X. Acá es como el mínimo y acá es como el máximo, esos son como MI. Y esto es MI, ¿cierto? No necesariamente hasta los bordes, pero es como
el máximo y el mínimo. En realidad supremo e ínfimo, pero si la función es continua, ustedes saben que por teorema de Weierstrass siempre va a haber un máximo y un mínimo. ¿Ya? Es básicamente eso. Entonces vámonos con la parte más... Vámonos con la demostración, démosle. Entonces hay que demostrar que S de F menos P, digo, S menos F P es menor o igual que K por la norma de P por P menos A. ¿Ya? Entonces empecemos a calcular. S Fp menos F Fp. Esto va a ser igual a la sumatoria de I por 1 hasta n de los mi de F por el delta xi, para escribirlo nomás, menos sumatoria de I igual 1 hasta n del m chica de F delta xi. ¿Ya? Y ahora lo que voy a aplicar es la linealidad de la sumatoria, ¿cierto? Yo puedo juntar estas dos sumatorias que son solo una y puedo factorizar por el delta x. Entonces me queda acá MIF menos MIF delta xi. ¿Ya? Entonces, ahora veamos algo. Yo quiero usar la condición de Lipschitz para algún lado para generarme una especie de desigualdad, ¿cierto? Me gustaría como que mostrar como que aquí meter la constante de Lipschitz y toda la cuestión. Entonces les recuerdo lo que decía la desigualdad. Me decía que f de x menos f de y menor o igual que k por x menos y. Entonces lo que en realidad me está faltando acá es encontrar un... ¿Cómo se llama? Encontrar un x y un y para que yo pueda escribir como f de x menos f de y de alguna forma, ¿cierto? Escribir los mínimos y los máximos como f de y. ¿Cierto? Mira, a mí me gustaría, por ejemplo, que esta cosa de acá fuera la imagen de algún elemento. ¿Ya? O sea, tener algo de f de x menos f de y para así poder acotar. Entonces me lo voy a generar. Ya. Resulta que aquí va a ser que ustedes me digan por qué esto es verdad. Existen x1, xy, digo, se va a escribir completo en realidad. Para todo y, de 1 hasta n, existen xy, m, xy, m, el intervalo, en el décimo intervalo, ¿cierto? Xy, tal que m y f igual f de x y m, y m y f igual f de x y m. Ya. Saquen su lado DIM y díganme qué cresta pasó acá. ¿Qué cresta acabo de decir y por qué esto es verdad? ¿Se les ocurre? Estoy diciendo que para todo INN, para todo intervalo, existe XY. Ah, por ahí alguien lo dijo. Existe un punto máximo y un punto... Sí, pero lo que estoy diciendo es que existe un punto máximo y un punto mínimo. ¿Ya? Diciendo que para todo INN, lo que estoy diciendo en realidad es como para todo intervalo, va a existir un XM y XM chica en el intervalo, tal que el M de F va a ser F de X y M y el M chico va a ser F de X y M. O sea, lo que estoy diciendo yo, que con mouse está muy mala, digo con lápiz estoy muy mala la letra. Lo que estoy diciendo yo es que hay un X que me hace la pega de ser el máximo. ¿Ya? ¿Y se acuerdan cómo se llama ese teorema? Por tema de Weierstrass. ¿Ya? Es el teorema de Weierstrass. ¿Ya? Lo que me dice es que en cualquier función continua, en un compacto, o sea, en el conjunto que es cerrado, corchete, como este de acá, va a haber un x que sea tal que f de x es máximo y un x tal que f de x es mínimo. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema de Weierstrass. Que siempre voy a poder encontrar el máximo y el mínimo de una función. ¿Ya? ¿Se cachó lo que acabamos de decir ahí? Esta es como la parte más dim. Ignacio bajar no cachó. Ya, mira. ¿Qué no cachaste, Ignacio? Por dos. Por dos memes. Puedes leer lo que dice. Dice ya. Dice que para todo i, desde 1 hasta n, existe un xy sub m y un xy sub m en el intervalo x sub i menos 1, x sub i, tal que. Esto es un tal que. Algunos dicen que es un te quiero, pero no es un tal que. Tal que m sub i de f es f de x y sub m y m chica sub i de f es f de x y supra m. Lo que estoy diciendo yo es, sí, pues el m es el supremo, ¿cachai?
Sí, son cerrados, por definición son cerrados. Por definición de partición, la partición genera intervalos cerrados, ¿ya? El MIF es supremo, solo que en este caso estoy diciendo que es máximo porque existe un compa que te hace la pega acá, de que al aplicarle la función llega a ese MIF, ¿ya? Entonces, a ver, voy a hacer una revise. Espero que se haya cachado un poco más, porque lo que yo quiero hacer ahora es que esto es igual 1 hasta n por... Eso estoy diciendo, Matías. Lo que estoy diciendo es que esto es XY y este de acá, por ejemplo, estos compas de acá, existen para cada subintervalo. ¿Ya? Yo estoy pensando en cada subintervalo que me genera la partición. No estoy pensando en todo. Por eso le pongo un sub i. ¿Ya? Entonces, por teorema de Weierstrass. Porque la función, porque son puros cerrados, acotados. No, son puros cerrados, función continua acotada, y está todo en todos los intervalos. Yo aplico teorema de Weierstrass. Entonces, lo aplico por teorema de Weierstrass n veces. ¿Ya? Lo apliqué n veces en realidad, para cada subintervalo. Entonces, en cada subintervalo yo encontré el que más la pega del máximo, para todo ahí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hice esa volada? Entonces, y preguntan ahí, Matías, si los globales los globales no nos importan en este momento, ¿ya? No estamos preocupados de eso. Lo que estamos preocupados es de los dentro de cada intervalo, qué es lo que está pasando. ¿Y por qué nos preocupa eso? Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, esto de acá, voy a escribirlo como f de xy supra m menos f de xy supra m minúscula por xy menos xy menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hice esta cuestión? Porque recordemos que la función es Lipschitz. Entonces, la función es Lipschitz, entonces si yo tengo una cuestión como f de x menos f de y, necesariamente eso es menor o igual que k por x menos y. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, todo acá, si aplicamos por ser Lipschitz, esto va a ser menor o igual que la sumatoria de igual 1 hasta n de k por xy m menos xy m por xy menos xy menos 1. El M y F significa el supremo de F en el intervalo iésimo. Eso significa Matías. Digo Martín. Disculpa. El K sería como un épsilon. No necesariamente el que K puede ser grande, puede ser chico, no importa. Es positivo, sí. ¿Ya? Pero después nos va a apañar para hacer la demostración de la parte B. ¿Ya? Una constante. Entonces sigamos dándole para adelante. Ahora esta cosa de acá, ¿se dan cuenta? Esto puedo botarlo aún más. No está elevado a m, es mi notación horrible. ¿Ya? Estoy diciendo que que ese xy es m mayúscula porque le corresponde ser el máximo. Y sí, y José, como dice, lo que pregunta José es correcto. Lo puse n veces porque le aplico n veces. ¿Ya? Entonces, ahora, estos puntos de acá, veamos estos puntos de acá. El xy y el xy menos c. Mira, entonces un intervalo es algo así como acá. Tengo acá mi xy, acá tengo mi xy, menos 1. Aquí voy a tener mi xy supra m, por decirlo así. Digo, supra m minúscula y acá mi xy supra m mayúscula, por decir algo, ¿ya? Mi función puede ser algo que haya como así. ¿Ya? No la he hecho en realidad. Ya, así, ¿ya? ¿Cierto? Entonces se dan cuenta, esta cosa de acá es la distancia entre x y m y x y m. Digo, xy supra m minúscula, xy supra m mayúscula. ¿Ya? Es la distancia entre esos dos puntos. Pero como estos puntos están contenidos dentro de un subintervalo, siempre van a ser menor que la distancia entre cada uno de los lados de ese subintervalo, ¿cierto? Entonces va a escribir acá al lado, eh, para todo i, desde 1 hasta n, voy a añadir que xy m menos xy m, esto de acá, es módulo menor o igual que xy menos xy menos 1, ¿cierto? La distancia entre los bordes del intervalo. Y esto claramente va a ser menor o igual que el máximo desde igual 1 hasta n de los xy menos x. O sea, va a ser menor que la distancia más grande que hay entre todas las cosas de ahí, entre todos los subintervalos. Y eso es precisamente la definición de la norma de P. ¿Ya? ¿Cacharon esa la mística?
mágico, lo épico, ¿cierto? ¿Ya? Brígides. ¿Ya? Entonces esa es la bola. Eso es lo que nos sacamos como de acá de la manga. ¿Ya? Es súper importante justificar la existencia de estos logos porque si no como que no apaña. ¿Ya? Entonces yo puedo llegar y agotar por el módulo de la partición. ¿Ya? Y ahora viene la parte que más me gusta de este ejercicio porque, no sé, puedo sacar las constantes afuera. ¿Y qué me queda acá? ¿Qué es esto? ¿Qué le dice su instinto de madre leona? Claro, la telescópica, ¿cierto? La telecaster, como quieren decirle. Entonces esta cosa de acá va a ser xn menos x0 y xn es precisamente b y x0 es a, ¿cierto? Porque son los bordes de la cuestión gigante, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, sirve para pasar el ramo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Ya, ahora vamos a hacer un gran repaso en esta demostración porque la verdad que se estuvo bastante complicada, ¿ya? Entonces, antes de hacer el repaso, díganme alguna duda que tengan. Algo lo que sea, así como antes de que acabe de pasar. Cabre, espérense a que lleguen a CBB, porque CBB esta cuestión todo el rato. Ya. Entonces veo que alguien preguntó por el teorema, alguien preguntó por lo de la norma, entonces voy a poner especial énfasis cuando pase por esos lados. Ya. ¿Me equivoqué de carrera? Sí, me equivoqué de video. Ya. Entonces démosle. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Teníamos una función Lipschitz. Lipschitz era cumplir que la diferencia de dos imágenes siempre va a ser menor que las preimágenes por una constante K. Esto decía acá, que habíamos visto que era como que la pendiente estaba agotada, pero no importa. Lo importante es que tenemos esto de acá, que hay un K que me hace esto para cualquier par de X e Y. Entonces esta cosa yo la quiero usar durante mi demostración. ¿Y qué quiero demostrar? Quiero demostrar que para toda partición las sumas superiores menos la suma inferior va a ser menor o igual que K por la norma de P por el P menos A. ¿Ya? Eso es lo que quiero mostrar. Quiero acotar esa cosa. Entonces ahí tuvimos un poco de debate, tuvimos el debate notacional de cómo se escribían estas cosas, ustedes quedaron un poco en shock. Y yo les mostré que esto era lo mismo que ustedes ya habían visto. Entonces teníamos la suma superior y la suma inferior de rima. Y lo que hacíamos era restarla. Entonces lo que hacemos, queríamos demostrar esa desigualdad y lo restamos. Entonces restamos y tenemos la sumatoria acá de m sub f de delta xy, m chica, bla, 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 y lo habíamos juntado y llegamos a este punto que era importante, a este checkpoint, ¿cierto? Y habíamos llegado que la resta es igual a esto de acá. Ya, y yo les dije que sería súper lindo si pudiéramos aplicar la condición de Lipschitz, o sea, si pudiéramos aplicar el f de x menos f de y menor o igual que k por x menos y, ¿cierto? Nos gustaría aplicar la condición de Lipschitz. Pero lo que pasa es que esto de acá es un número, pero no es f de ninguna cuestión, ¿cierto? No está escrito como f de algo. Eso tampoco está escrito como f de algo. Entonces, si no está escrito como f de algo, no podemos aplicar la condición de Lipschitz y como para generarnos la desigualdad. ¿Ya? Entonces, lo que queremos es como justificar de que esta cuestión sí es el f de algo. Queremos mostrar que, en efecto, para todo i, este término m sub i f es el f de alguna cuestión. ¿Ya? Entonces, nuestra justificación es como sigue. Por el teorema de Weierstrass, el teorema de Weierstrass dice lo siguiente, dice que si yo tengo una función continua en un cerrado, ¿cierto? En un AB con estos corchetes cuadrados, ¿qué va a pasar? Esa función alcanza su máximo y su mínimo en dicho intervalo. Y sabemos que si una cuestión es máxima, obviamente es supremo, y si es mínimo, claramente es ínfimo. Entonces, lo que dijimos acá fue que para todo i, de 1 hasta n, o sea, para todo su intervalo, va a existir un xi supra m y un xi supra m en el intervalo, que me hace la siguiente pega, que f de xi supra m va a ser el supremo, y que m sub i chica, m chica sub i f va a ser f x y o ultravalenda suprema, ya lo que están viendo acá escrito. ¿Ya? Entonces al final por Weierstrass argumentamos de que estas cosas de acá son el f de algo. ¿Ya? Esa es como la clave. Mínimo, sí, son mínimo y máximo. Eso dice Weierstrass, que existen los mínimos y los máximos. En el caso como el m está definido como un supremo, recordemos que si una cuestión es máxima, inmediatamente es supremo. Véase el video que hice de supremo el semestre pasado. Ya, entonces eso. Y aplicamos el teorema de Weierstrass en n veces. Sí, supremo del conjunto imagen. Sí, estamos pensando en el conjunto imagen. ¿Ya? Entonces aquí es un poco extraño porque decimos que existe un elemento en la preimagen tal que la imagen es máximo. Es como un poco al revés. ¿Sí? Es como eso es la gracia. Entonces aplicamos este super teorema que asegura la existencia de estos f de algo
que es el teorema de Weierstrass, lo aplicamos en todos los subintervalos que teníamos, ¿cierto? Porque recordemos que la partición me la partición en muchos subintervalos chiquititos sobre los que estamos integrando. Entonces yo puedo decir que para todo i, yo puedo escribir esta sumatría de acá como lo siguiente, como f de xi supra m menos f de xi supra m chica, ¿ya? Y ahora gané, porque si ahora tengo esta cosa de acá, yo puedo aplicar la desigualdad de Lipschitz. La desigualdad de Lipschitz me dice que esto va a ser menor o igual que k por el módulo de la diferencia de las imágenes, que es xi m y xi m chica, ¿ya? Pero yo quiero acotar aún más, porque si miramos la respuesta me dice que esto es menor o igual que k por la norma de P por el B menos A. Entonces me falta un poco acotar por la norma de P, cómo la hago aparecer. Entonces yo le mostré este diagrama, ¿ya? En todo subintervalo I, tengo los extremos son xi menos 1 y x sub i. Y yo les dije que estos elementos, aquí ya hemos dicho que el xim y el xim chica pertenecían al subintervalo. Entonces están un momento acá adentro. ¿Ya? Y si están acá adentro, la diferencia entre esos dos, la distancia, siempre va a ser más chica que la distancia entre los extremos de cada subintervalo. ¿Ya? Entonces acá lo escribí simbólicamente, que para todo i, desde 1 hasta n, xi supra m chica menos xi supra m grande va a ser menor o igual que la diferencia entre los extremos en cada intervalo i. Y si yo estoy menor que un iésimo elemento, soy menor que el máximo entre todos esos elementos, ¿cierto? Entonces aquí, esta cosa como ser menor que la distancia entre los extremos de cada intervalo va a ser menor o igual que la máxima distancia que haya entre los extremos de un intervalo. Y esa distancia es precisamente lo que se conoce como la norma de la partición. ¿Ya? Recordemos, la norma de la partición es la máxima distancia que hay entre los extremos de algún subintervalo. ¿Ya? Entonces, usando eso, es que yo puedo decir que ya, esta cosa me queda acotada por la norma de P. Y como K y norma de P son constantes, puedo sacarlas fuera de la sumatoria. Entonces me queda K por norma de P, va a ser sumatoria de I por 1 hasta N, es xi menos 1. Y siempre que tengo una estructura de algo con I y algo con I menos 1, esa cosa está gritándome telescópica. Entonces si yo aplico telescópica, tengo que hacer el último término menos el primer término. Y el último término, recordemos que estos son todos los subintervalos. El último término es como el extremo del intervalo de más al extremo, o sea, el B, y el primer término es el intervalo de más a la izquierda, su extremo izquierdo, o sea, el A. Entonces ahí me queda, la telescópica me queda D menos A. ¿Ya? Entonces esa básicamente es como se acota este ejercicio. Ahora, nuevamente les digo, ¿alguna duda? Salió buena, ¿cierto? Ya. Ya, perfecto. No, sí, estos ejercicios, estas demostraciones, cuando uno trata de cranearla como tan lentamente, como que uno se va perdiendo como el ejercicio. Cuando uno lo ve como así, el gran esquema desde lejos, se entiende un poco. ¿Ya? Entonces, sí. Esto le va a servir para CBB, de hecho. Este ejercicio en CBB es el típico. ¿Ya? Típico de demuestra que esta función es continua. De hecho, el lineal también de espacios vectoriales. Y mi consejo es que pesquen los espacios vectoriales, porque parecen en CDB. ¿Ya? Después, si quieren, le hago un spoiler de para qué sirven esas cosas, porque yo quedé loco cuando, ojalá que me hubiera dicho, yo quedé súper loco cuando me dijeron que una derivada es una matriz. ¿Ya? Ahí hablamos de esas cosas. ¿Ya? Ya, entonces, no perdamos el norte. Tenemos esta cosa de acá. ¿Ya? Tenemos que demostramos esta desigualdad toda fea y queremos demostrar que toda función que cumpla lo anterior es integrable en AB. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces ahora vamos a hacer una caracterización. Que cualquier función que cumpla esto, integrable. Entonces lo que queremos hacer es como algo así como que A implica integrable. Ya. Entonces, para eso vamos a usar la integralidad según Riemann, la del epsilon. ¿Se la saben más o menos cómo es? Díganme si o no, me la escriban en el chat porque no hay látex en Zoom, pero no. No, sí, yo creo que cuando la vean van a cachar. Ya que me dice esto, me dice que f es integrable en el intervalo a a b, sí, solo sí. Ya, sí, Tomás, pensé la misma cuestión que dijiste tú, que continuo implica integrable y toda la cuestión era como trivial, ¿cierto? Pero el problema te dice que a partir de la parte A deduzcan la integralidad. ¿Cachai? Es como eso. Te pide que te des la vuelta larga, ¿sí? Porque continua claramente implica integrable. Ya, entonces f es integrable en AB, sí, solo sí lo siguiente.
para toda partición de las conjunto de particiones de A a B, no, nada que ver. Me dice que para todo epsilon mayor que 0, existe una partición en el conjunto de particiones de A a B, tal que, quiero verlo, que no quiero equivocarme. Yo debería saber esto. Ah, ya, pues tal que SFP menos S chica FP menor o igual que epsilon, ¿ya? O sea, esta cuestión se parece mucho al límite, si se dan cuenta. Dice que cualquier epsilon positivo, yo puedo encontrar alguna partición tal que la suma superior y la suma inferior se achiquen todo lo que yo quiera, ¿cachai? Siempre pienso en el epsilon como una exigencia, ¿ya? Epsilon de exigencia, ¿ya? ¿Tapa? Supone que no tapa. Lo puse. No hay nada acá atrás. O si tapa. Ya, pues. Sí, pues, piénsenlo que entonces esto me dice que para cualquier exigencia que haya, yo puedo achicar la suma superior y la suma inferior tanto como yo quiera. O sea, básicamente es como que la suma superior y la suma inferior convergen a lo mismo. Eso es lo que me quiere decir este teorema. ¿Ya? ¿Se cacha más o menos el teorema? Es el típico de convergencia. ¿Se le ocurre cómo demostrarlo? Entonces, el E más. Sí, creo que es lo mismo que el E más. Creo que es lo mismo que una función escalonada. Creo que el E más era la función escalonada por arriba. Es que saben que yo no lo vi así, eso fue un cambio de malla. Me tomó un poco por sorpresa. Pero es básicamente lo mismo. Son las funciones escalonadas que se acercan por arriba. Eso es el SF, el CFP, ya creo. O creo que es la integral. Pero, ¿ya? Sí, hay alguien que alguien está diciendo que a lo mejor se va más que yo en ese sentido. Creo que eso era. Ya. Entonces, demostremos esta cosa, ¿ya? Típica demostración de epsilon delta, esta va a salir súper rápido. Es demostración. Sea epsilon mayor que 0, hay que encontrar una partición, ¿ya? Y lo que comúnmente se hace es como definimos P tal que la partición tenga un módulo dado, un módulo que la apañe, ¿ya? Entonces ahora la pregunta, ¿cuál tiene que ser la norma de la partición para que se cumpla esta desigualdad? Pensando en la desigualdad que habíamos demostrado hacia arriba, antes, ¿ya? Que las voy a escribir acá, en rojito. Acá aparece mayúscula. Ya, ¿cierto? Ahí Felipe casi la chunta, ¿ya? Miren esto, si tomamos, ¿cierto? Esto como epsilon por K, P, B menos A, ahí ganamos, ¿cierto? ¿Cierto? Porque ahí si metemos esta cosa en la desigualdad, si reemplazamos la norma de partición por esto de acá, se me cancela la tonterita que quiero que se me cancele. Ah, no, pues, espera, nada que ver. Ahí sí, ¿ya? Se me va a cancelar y la cuestión me va a quedar menor que epsilon, ¿cierto? Va a quedar S de F menos P, S de F menos P, menor o igual que K por epsilon por K, B menos A, B menos A, se cancela todo. Corta, ¿cierto? Esto era como la parte fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Para todo epsilon positivo que nosotros queramos, nos inventamos una partición que tenga la norma dada por epsilon y encontramos que la cuestión es integral, ¿ya? Y esto es el fin de la demostración. Quedó claro, estas demostraciones son muy XD de repente porque es como... Uno queda como, ¿y eso fue? Pero sí, eso fue, ¿ya? Démosle. Finalmente matraca corta. Puedes repetir y así, mira, Ignacio. Lo que buscamos nosotros, sí, pues Benjamín, porque de hecho la demostración te dice que si tú puedes para un epsilon cualquiera encontrar una partición, es como la cuestión de integral, ¿cachai? Esa es como la gracia, que para un epsilon cualquiera. Entonces sí. De hecho, no es como que puedas tomarlo, es que estás obligado a tomarlo. Entonces, para el que me preguntó que si podía repetir, ya. Queríamos ver que la cosa era integrable. Sí, solo sí, la suma de S de F menos P menos S chica era menor o igual que epsilon, ¿ya? Eso era la definición de integrabilidad. Entonces nosotros nos vamos a apoyar en la desigualdad que ya tenemos. S de F menos P era menor o igual que K norma de P de menos A, ¿ya? Entonces, a partir de esa cuestión,
nosotros podemos decir, ya, pero mira, si tú me das un epsilon, ya tú me tiráis mi exigencia, mi epsilon súper chico, yo digo, ya, pero si mira, si tomo una norma P que tenga digo, si tomo una partición que tenga norma epsilon sobre k menos a, por la desigualdad que tengo acá, necesariamente la diferencia va a ser menor que epsilon. Entonces, listo. Entonces ganamos, ¿cachai? Entonces, esto es mucho, este es como el típico juego de como dame un epsilon, o sea, dame un epsilon, yo te doy como yo te doy una partición que me va a apañar para que esta cosa sea menor o igual que epsilon. ¿Ya? Ah, ustedes lo vieron distinto, tío. No sé de nada. Sí, sí, creo que algo así, sí, creo que eso, sí, sí, lo que lo he escuchado. Sí, pues, ¿cachai? Entonces, es que mira, siempre que tengo un para todo existe, lo que dice implícitamente es que este que existe depende de este, ¿ya? Eso es lo que un para todo existe, no sé si alguien se lo dijo en intro de álgebra, es como que hay una dependencia, ¿ya? Por ejemplo, para todo número real, existe un número real tal que sumarlo te da cero. Por ejemplo, para el 2 existe el menos 2. Entonces, eso quiere decir, porque el menos 2 al final depende del 2, como que para todo existe, es un eso. Es como lo de la continuidad, sí, porque para todo epsilon existe una. Si casa una constante, casa la constante de Lipschitz. Para eso, para todo epsilon existe un delta mayor que cero. Esa cuestión va a salir a cada rato en CDD. ¿Ya? Entonces, ahora no podemos tomarnos break porque nos quedan solo 20 minutos y nos queda la P4 todavía. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo súper rápido.